quiero presentarles al expositor de esta noche. Él se llama Francisco Linares, él es director de SILTA, la Escuela de Capacitación para Traductores Bíblicos. Él viene del Salvador, él es del Salvador, y acaba de estar hace poco en Tailandia en una reunión a nivel mundial de todo el Ministerio de la Traducción de la Biblia, y nos va a compartir el tema de esta noche. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias, pastores, por el privilegio que me dan de poder compartir la palabra del Señor en esta noche y compartir un poco también lo que he podido observar durante todos los años, que el Señor me ha dado el privilegio de poder participar en una de las áreas del reino del Señor aquí en la tierra, que tiene que ver con la traducción de las Escrituras. Ya decía el pastor Omar, tengo el privilegio de ser el director de SILTA, que es el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Es un curso único en toda Latinoamérica, donde se preparan los traductores de la Biblia, alfabetizadores, investigadores, sociolingüistas para todo el continente. Y ese programa exactamente está acá en Lima. Y como peruanos, hermanos, ustedes tienen el privilegio de hospedarnos a nosotros, estudiantes de todo el continente, no solamente de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa también, han pasado por nuestras aulas durante todos estos años. He estado participando también en El Salvador, en la iglesia en la cual crecí, ahí conocí al Señor desde muy pequeño. Ahí realicé el ministerio también por muchos años. Y en los últimos 10 años fui parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Miramonte, se llama, en la ciudad de San Salvador. Una bendición también la iglesia, una iglesia misionera como esta. Ha enviado muchos misioneros alrededor del mundo. Y también el Señor nos ha dado el privilegio de poder participar en el movimiento latinoamericano a través de Comibam Internacional. He servido en Comibam. El Señor nos ha dado el privilegio también de conocer la mayoría de los países en Latinoamérica y poder ver lo que el Señor está haciendo. Y les cuento esto, hermanos, porque el tema de esta noche exactamente tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la iglesia en misión. Ese es el tema asignado para esta noche, la obra del Espíritu Santo en la iglesia en misión. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en las iglesias que están involucradas en la obra misionera? Pero quiero entonces en esta noche, hermanos, quiero compartir 5 aspectos a manera de observación de lo que creo yo que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer o ha estado haciendo ya durante muchos años en diferentes iglesias en todo el continente, y creo yo, sin temor a equivocarme también, no solo en Latinoamérica, pero también alrededor del mundo. Como decía el pastor Omar, el Señor me dio el privilegio de estar en una reunión a nivel mundial donde estaban representados casi todos la mayoría de países del mundo, en una reunión que tiene que ver exactamente con el Ministerio de la Traducción de la Biblia. Y he confirmado muchas cosas que Dios mismo, a través de la persona del Espíritu Santo, está haciendo. Y quiero compartir con ustedes esta noche, entonces, esos 5 aspectos que el Espíritu está haciendo, está obrando, está trabajando en medio de su iglesia, que ha decidido llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En primer lugar, entonces, hermanos, creo que el Espíritu Santo, en su trabajo en la iglesia, lo primero que hace es darnos una visión del reino. Creo que es lo primero que el Espíritu Santo comienza a hacer en nuestras mentes, en nuestros corazones, como iglesia, como miembros de una iglesia. Nuestra mente comienza a cambiar en los conceptos de reino. Ya
no comenzamos a ver el reino de Dios a través solamente de nuestras iglesias, de las paredes de nuestra iglesia, sino todo lo contrario. Nuestros ojos comienzan a tener una visión particular del reino de Dios. Es necesario entonces que nuestra visión sea cambiada de una visión a otra, de una visión de lo material a lo espiritual. En Segunda de Reyes vemos un ejemplo de esto, de cómo Dios puede dar una perspectiva completamente diferente de lo que es el reino de Dios. Ustedes recordarán el pasaje que les quiero mencionar, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 14 al 19, para los que están tomando nota. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 19. Es el pasaje aquel de Eliseo con su siervo. Cuando Eliseo estaba sitiado, ¿no? Estaba siendo perseguido por el rey y había enviado un ejército. Verso 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Creo que nosotros, como el siervo de Eliseo, en algún momento de nuestra vida cristiana tenemos que abrir nuestros ojos, abrir a una manera diferente como Dios ve el reino y como Él lo ha declarado en las Escrituras. Como les he mencionado, he sido pastor durante muchos años en una iglesia local y entiendo todo eso. Yo mismo también he tenido que ir cambiando mi mente y mi visión de lo que es exactamente el reino de Dios. He visto entonces en este contexto cómo estamos pasando de nuestro concepto de lo que es una iglesia misionera ahora a una iglesia misional, que son los términos que se están usando en este mundo misionero. Estamos viendo cómo entonces de una iglesia local o global tenemos la visión ahora de una iglesia global. En el reino, en esta visión del reino, estamos entendiendo que los miembros de nuestras iglesias no nos pertenecen. Nosotros no somos dueños de los miembros de las iglesias. Porque muchas veces nosotros creemos exactamente eso, ¿no? Son de nuestra posesión. Y compartía este fin de semana en la iglesia de San Juan de Miraflores este principio, ¿no? Que vemos en el libro de los Hechos, exactamente cuando el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y luego dice el escritor del libro de los Hechos que después de haber orado, ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Y les compartía a los hermanos que es interesante que la palabra que aparece ahí en el libro de los Hechos, en el idioma original, en el griego, para despedir, es soltar. Es interesante la palabra que usa, ¿no? Esa metáfora de alguien que es amarrado y la iglesia lo suelta. Porque llega a entender entonces, hermanos, que nosotros no somos dueños de nadie, los miembros de sus ministerios, de nada. Es Dios mismo, que es el que decide, el que define el ministerio de las personas, y la iglesia, juntamente con los líderes, nos toca obedecer
a la voz del Señor. Pero muchas veces, hermanos, porque yo lo he vivido, cuando Dios está llamando a alguien, ¿verdad? Nosotros decimos, no estás y está bien. No estoy diciendo, hermanos, y quiero que tengan cuidado, quiero tener cuidado en explicar ese tema, ¿no? No estoy diciendo que no entiendo los conceptos de autoridad, de sumisión, de ninguna manera. Pero también como líderes debemos de entender el concepto de sumisión también a la voluntad de Dios. ¿Verdad? A veces resistimos nosotros como líderes a la voz del Espíritu Santo. Decimos, no, ¿verdad? No es tiempo que salgas todavía. ¿Cómo se va a quedar nuestra iglesia? ¿Cómo se va a quedar el ministerio, verdad? Y si Dios está llamando a un pastor, igual, no, ¿verdad? No, pastor, no se vaya, ¿verdad? Porque imagínense qué pasaría, ¿verdad? Si esta iglesia del Señor dice, bueno, apartadme a Omar y los otros pastores, perdón, hermano pastor Roberto, y otros pastores, y el Señor habla a la iglesia, dice, los he llamado a una obra. ¿Qué haríamos? Y debemos de entender, hermanos, que es Dios mismo que sostiene a su iglesia. Así es que debemos de entender eso, ¿no? Es parte de ir cambiando nuestra visión y es lo que el Espíritu Santo está haciendo entender también en su iglesia. También, hablando del cambio de visión del reino, estamos hablando de todo tipo de ministerio en la obra misionera. Ya no es el típico fundador de iglesia, y lo quiero decir aquí, no quiero ofender de ninguna manera, hablando del típico fundador de iglesia, porque muchas veces nosotros pensamos que la obra misionera solamente era fundar iglesias. Claro, debemos de hacer discípulos a todas las naciones, que se reúnan, que adoren al Señor a través de una congregación, definitivamente. Por ejemplo, en nuestro caso, los misioneros solamente eran aquellos que iban a fundar una iglesia, que tenían experiencia pastoral, que habían fundado una iglesia en nuestro país. Entonces, ahora ellos podían ir a fundar una iglesia y solamente ellos entonces podían ser considerados para la obra misionera. Eso está cambiando. Creo que el Espíritu Santo está cambiando esa forma de ver el reino de Dios en nuestra propia vida. Gracias a Dios hay todo tipo de ministerio hoy que está siendo aceptado en la iglesia. Por ejemplo, nosotros mismos, quiero contarles esto como testimonio, hermano. Nosotros somos misioneros enviados de una iglesia en El Salvador, comisionados por la iglesia para venir acá a realizar un tipo de ministerio que no es fundación de iglesias, que no es la proclamación directamente del evangelio, pero trabajamos en un ministerio que tiene que ver exactamente con la extensión del reino de Dios sobre la tierra, que tiene que ver la traducción de las escrituras. Cuando nosotros íbamos a salir comisionados por la iglesia, no fue fácil. Uno de los pastores sale de la iglesia, no, en nuestro caso, a un ministerio no tradicional. Entonces, fue complicado. Pero gracias a Dios, un buen sector de la iglesia, un buen sector del liderazgo está comprendiendo qué es el reino, en qué consiste la obra misionera. ¿No fue fácil? Quiero decirles que dos personas renunciaron tenemos diáconos nosotros allá, ¿verdad? La estructura de la iglesia es pastores, diáconos, líderes, no sé acá cómo es, pero renunciaron porque no estaban de acuerdo con el tipo de ministerio que nosotros íbamos a realizar. Y claro, entiendo perfectamente que esto viene del Espíritu Santo también, el que una persona pueda comprender lo que yo les estoy hablando en esta noche. Ya les he mencionado conceptos diferentes de lo que es ministerio, de lo que es un misionero también. Hoy, gracias a Dios, estamos entendiendo perfectamente que todos podemos participar en la obra misionera. Todos.
De hecho, hermanos, todos hemos sido llamados para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de cantar una alabanza hermosa, la última alabanza, ¿no? Que habla exactamente de esto. Fuera de las paredes de nuestra iglesia comienza la obra misionera y todos podemos participar en la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos ido entendiendo eso. El año pasado pude ir a la celebración global, le llamamos ahora, de nuestra iglesia, y ahí estaban, habíamos invitado a varios misioneros, pero también ahora estaban nuestros hermanos misioneros nacionales y misioneros que están viviendo en el país, que están realizando otro tipo de ministerio de evangelización o trabajando con sordos o con personas de la calle. Ahí estaban ellos también siendo presentados, ¿no? Como misioneros, como líderes misionales también. Quiero compartir de lo que está pasando en algunas iglesias. Sé que es todo un proceso esto. Otra cosa interesante, hermanos, es que misiones ya no será un ministerio, ¿no? Un departamento, una directiva, ¿verdad? Hay un grupo de hermanos, ¿verdad? Que les gusta la bandera, los colores, los rostros de personas indígenas, ¿verdad? Viajar de turista, andar de aquí para allá, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, perdón, eso es misiones, ¿no? No. Bueno, yo he dirigido conferencias misioneras y yo sé lo difícil que es para que la iglesia participe, para que los demás ministerios participen también, ¿verdad? Para que los jóvenes, las mujeres, matrimonios, todos estén en esta fiesta que tiene que ver con la extensión del evangelio. Y no pensemos entonces que esta actividad que se está realizando es una actividad de un ministerio. No. Es una actividad misma de la iglesia donde todos deberían de estar participando, todos los pastores deberían de estar participando. Y llegamos a entender eso porque nosotros por años vivíamos así, ¿no? El pastor general no se involucraba mucho, delegaba todo. Yo era el pastor de misiones en aquel tiempo. Y la cosa costaba que caminara, ¿no? Pero hemos llegado a entender que no. Todos los pastores, comenzando desde la cabeza hasta el último hermano, entre comillas, cuando digo último hermano, ¿verdad? Todos tienen que participar, todos, y sentirse que esto es una fiesta de toda la iglesia. Todo eso tiene que ir cambiando en este nuevo concepto, no nuevo concepto, sino en un entendimiento de lo que es el reino de Dios. En segundo lugar, hermanos, creo que aparte que el Espíritu Santo está dando una nueva visión del reino, también está trabajando, comienza a trabajar en iglesias que se involucran en las misiones, está trabajando en la unidad de la iglesia. Ya Omar hacía mención de eso, ¿no? Que el día de mañana van a tener una reunión y pide oración para que otros pastores se unan a este movimiento que estoy seguro que es del Espíritu Santo, que Dios está haciendo en este país y que es un modelo, como lo decía Jesús Londoño, digno de imitar en otros países también. La unidad de la iglesia entonces, hermanos, es un aspecto que el Espíritu Santo está trabajando en su iglesia. La teología está cambiando en énfasis en una de las personas de la Trinidad, a una teología trinitaria. Usted sabe, hermanos, que, por siglos, si usted puede estudiar la historia de la iglesia también, las diferentes denominaciones que ponen énfasis a una persona de la Trinidad, ya sea del Padre, las denominaciones que hacen énfasis en la elección, predestinación y otros temas, la soberanía de Dios, en Jesucristo, en el servicio, ¿verdad?
en el sacrificio, en la entrega, o el Espíritu Santo, nuestros hermanos también pentecostales, haciendo énfasis en una de las personas de la Trinidad. Pero creo, hermanos, que ahora creo que estamos entendiendo lo que es Dios mismo, su ser, como un Dios trino. Y este es un ejemplo también para nosotros de la unidad de trabajo en equipo. Juan 17 es conocido, ¿verdad?, como el lugar santísimo de todas las Escrituras. Hablando, y se menciona así porque es el momento en el cual el Señor Jesucristo está delante de su Padre orando. Y Él ora entonces a su Padre, y entre lo que ora el Señor quedó documentado para nosotros varios pasajes que quiero mencionárselos. En Juan capítulo 17, verso 9. El Señor Jesucristo decía: yo ruego por ellos, hablando de los discípulos que el Padre le había dado a su Hijo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Al final del verso 11 decía el Señor Jesucristo: guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. En el verso 20, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por nosotros que estamos acá, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso es importante, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo ahora en su iglesia, en este aspecto de la unidad, para que el mundo crea que el Señor envió a su Hijo. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vea qué tan importante, hermanos, es la unidad en la iglesia, tan vital para la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la iglesia no está unida, dijo el Señor Jesucristo, el mundo no iba a creer que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Eso es de vital importancia. La unidad de su pueblo. Pablo también lo escribía en Efesios capítulo 4, verso 13, hablaba: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, en el reino de Dios ya no hay banderas como las que vemos acá. Claro, representan naciones, culturas. Pero en el concepto del reino, hermanos, ya no hay banderas, ya no hay peruanos, salvadoreños, argentinos, bolivianos, ecuatorianos. Es interesante la experiencia que el Señor nos ha dado ahora a trabajar con estudiantes de varias nacionalidades. Llega uno al punto de no ver al hermano, ya no verlo como argentino, como mexicano, como peruano, ya no. Y mucho menos digamos la denominación. Es otro aspecto que quiero compartirles también. Ya no hay denominaciones. Ustedes son de la denominación de la Alianza, yo soy bautista. Y no, con esto no quiero decir, ¿verdad?, que vamos a hacer una mezcla, ¿verdad?, y de todo. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero sí de nuestra actitud hacia el hermano, del respeto hacia mi hermano, que también el Señor Jesucristo murió por él y que el Espíritu Santo mora en él. Nosotros hemos tenido que aprender eso, hermanos, y no ha sido fácil. El Espíritu del Señor nos ha llevado muchas veces por caminos
difíciles y duros para entender estos principios que tienen que ver con el reino y especialmente con la unidad de su iglesia. En nuestra iglesia no se podía concebir que llegara un predicador que no fuera de una denominación bautista o afín a una denominación bautista. Era inconcebible eso. Claro, ¿verdad? Hablamos de cuidar el púlpito, de lo que se enseña, la sana doctrina y todo eso. Pero también nuestros hermanos han aprendido a respetar también, ¿no? Y gracias a Dios eso está cambiando. La unidad, el respeto también, ¿verdad? La forma de interpretar las escrituras, también que sabemos que por ahí, ¿verdad? Nos separamos un poco en algunos aspectos de la doctrina. Pero lo demás, hermanos, tenemos un mismo espíritu, como lo decía el apóstol Pablo ya, ¿no? Hay ministerios hoy, hermanos, que gracias a Dios se dedican a eso, ¿no? A orar por la unidad de la iglesia, ministerios, ¿verdad? Que se dedican a eso, a trabajar por la unidad. Acá entonces comenzamos nosotros a entender qué es eso de trabajar en alianzas estratégicas también. NED, ¿verdad? Como les he mencionado, hermanos, y los felicito por eso como denominación. Es un ejemplo, ya mencionaba el pastor, ¿no? Hay iglesias que no son de la denominación, ¿no? También. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. En iglesias que han decidido, vamos a ir por este camino de proclamar el Evangelio hasta lo último en la tierra, comenzando en nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Nosotros hace muchos años también nos unimos 3 iglesias de 3 países diferentes. Bueno, Centroamérica es pequeño, ustedes han visto el mapa, son países pequeñitos, ¿verdad? De un país a otro, de la ciudad de San Salvador, de la capital de San Salvador, donde somos nosotros, a la capital de Guatemala, que es la ciudad de Guatemala, son 3 horas en vehículo, ¿verdad? Para nosotros eso es lejos, ¿verdad? Lejos. Nosotros hablando de la visión del reino, nosotros como familia hemos tenido que cambiar nuestra mente en varios aspectos también. Conceptos de distancia, lo que es cerca, lejos, ¿verdad? Claro, hoy yo ya digo, bueno, 7 horas está cerca aquí en Perú. ¿Y dónde queda aquella ciudad? Entonces está cerca, ¿no? Pero claro, para nosotros 7 horas, no sé, llegamos a Costa Rica casi, ¿no? Ya en 19 horas, 18 horas que se llega a Tacna, no, nosotros ya estamos en la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, hemos tenido que aprender todo eso. Y así nos pasa también en la iglesia. Nuestros conceptos tienen que ir cambiando. Pues 3 iglesias de 3 países diferentes, de 2 denominaciones, se unieron para soñar con alcanzar personas de Europa, específicamente de Albania. Y esas 3 iglesias, incluyendo la nuestra, sus líderes se reunieron, comenzaron a trabajar, a soñar, a planificar para alcanzar a aquellas personas. Gracias a Dios se logró eso. Hay una iglesia fundada en la capital de Albania, Tirana. Han salido ya de ese mismo equipo, salieron misioneros para Macedonia también. 3 iglesias de 3 países diferentes, denominaciones diferentes, se unieron en alianza porque entienden que el reino de Dios es más allá de las 4 paredes de mi iglesia. En tercer lugar, hermanos, el Espíritu Santo, aparte que nos está cambiando en conceptos diferentes de lo que es el reino de Dios, trabajando en la unidad de la iglesia, el Espíritu Santo también está trabajando en el perdón y reconciliación. Es que es así, ¿no es cierto, hermanos? Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, pues tiene que comenzar a tocar todos los aspectos en nuestra vida para comenzar a cambiar todo eso y que podamos trabajar bien. Y tenemos que enfrentar algunas cosas no fáciles en nuestra vida. Juan 13, 31, Juan capítulo 13,
del 31 en adelante, el Señor Jesucristo habla claramente cuando nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. A causa de nuestra naturaleza, hermanos, pecaminosa que todavía reside, ofendemos a nuestros hermanos. El Espíritu trae y está trayendo un aire de confesión, de perdón, de reconciliación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay muchas historias, gracias a Dios, de reconciliación que estamos escuchando, de pastores, hermanos, que se piden perdón por las ofensas, por ofensas. Para nadie es oculto, ¿no es cierto?, de pastores que están en discusión, en pleitos, pastores que cuando se encuentran en el supermercado ni se pueden ver uno frente a otro, ¿no? Cambian. Y eso ha causado, ¿no?, dolor en la iglesia. Pero poco a poco el Espíritu Santo está trayendo, como he mencionado, un espíritu de perdón, de reconciliación, de confesión también. Que hemos ofendido a otros pastores, que hemos hablado mal de otros pastores, de otras iglesias también. De culturas mismas, ¿no? Hace poco, como mencionó el pastor Omar, estuve en esta reunión en Tailandia y un misionero pasó al frente, misionero de la región de allá, de Oceanía, de Papúa Nueva Guinea, a pedir perdón, porque ahí enfrente de él estaban pastores también de esa región donde él estuvo trabajando. Se paró enfrente de todos nosotros y pidió perdón públicamente por cosas que había hecho, ¿no? Daños a la cultura, menosprecio, muchas cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En cuarto lugar, hermanos, el Espíritu Santo también, creo yo, que está dando un espíritu de generosidad también en su iglesia. Cuando una iglesia decide como esta meterse, ¿no?, en la onda de las misiones mundiales, también transculturales, en la onda de la evangelización mundial, nacional, local, regional, mundial, el Espíritu Santo también comienza a tocar corazones de generosidad. Impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad de dinero que levanta esta red de iglesias, NED, ¿no? 1 millón de soles, $300,000 para la obra misionera. Es un gran ejemplo, ¿no? Pues el Espíritu Santo, entonces, hermanos, comienza a nosotros a cambiar conceptos de los bienes y el propósito de los bienes que el Señor nos ha dado también. El uso de esos bienes comienza a cambiar la perspectiva de lo eterno, transforma nuestra perspectiva de lo pasajero también. Cuando nosotros comenzamos entonces a ver el mundo diferente, a ver la iglesia en concepto del reino de Dios, todo esto cambia también, debe de cambiar también. El apóstol Pablo ya les escribía a los filipenses. Ustedes recordarán en Filipenses capítulo 4, en el verso 14, habla el apóstol Pablo a esa iglesia diciendo: mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo tengo todo, el Señor me provee, el Señor es fiel conmigo. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino vosotros solos. Una iglesia ejemplar en ese sentido. Claro, era una iglesia de Filipos que estaba involucrada en la predicación, en la extensión del evangelio sobre
la tierra. Así es que nuestras prioridades también cambian, hermanos. Cambian completamente a nivel personal y a nivel eclesiástico. Una frase que el Señor nos dio el año pasado, tenemos un año de estar viviendo aquí en Perú, nosotros dejamos todo y lo vendimos todo también. Pero una cosa que aprendimos nosotros y lo decimos con convicción y certeza, con confianza, con tranquilidad, y los niños también, nosotros podemos decir, no tenemos nada. Y hermano, literalmente, no tenemos nada, pero lo tenemos todo. En serio, hermanos, no tenemos nada, pero lo tenemos todo. No nos hace falta nada, nada. Y eso tiene que cambiar en nuestra mente cuando nos metemos en el camino que el Señor quiere que caminemos. Esos conceptos de la generosidad, del dinero, tienen que cambiar. Él los cambia, no nosotros, porque no está dentro de nuestra naturaleza tener estos conceptos de ninguna manera. Yo he encontrado, hermanos, la gente más generosa en todo este lados que el Señor nos ha dado. De verdad hemos encontrado gente generosa en la obra misionera. Gente que no tiene, pero que da lo poco que tiene. Y eso impacta nuestras vidas. Rápidamente quiero compartirles la historia de un hombre en El Salvador. Llegó él, español, su esposa costarricense, trabajando en el Banco Mundial. Un hombre de mucho dinero, llega a El Salvador, se congrega en nuestra iglesia, se opone claramente a las misiones transculturales, ¿verdad? Como muchos también pensamos, una mala inversión, ¿no? Tanto dinero, 1 millón, más de 1 millón de soles, ¿cómo puede ser invertir tanto dinero cuando aquí hay tanta necesidad? ¿Y no es cierto, hay necesidad aquí. Pero claro, todavía cuando pensamos así, todavía no se han abierto nuestros ojos. Y ese hermano estaba en eso, ¿no? Claramente no apoyaba la obra internacional transcultural. Era un economista, ¿no? Era malgastar el dinero para él. Pero lo invitamos a un evento, Perspectiva se llamaba, algo así, duraba una semana. Estaba sentado en primera fila, ¿verdad? Él, para ver cuál es la filosofía de todo esto, ¿no? Sentado en primera fila. Pasaron los días, terminó ese seminario y ese hombre, hermano, cambió, el Espíritu Santo lo tocó, porque uno no puede ser, uno no puede, ¿cómo voy a convencer yo a alguien, no? Que vea el mundo, la iglesia, el reino de manera diferente de la que vemos nosotros no podemos, no tenemos ese poder, solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tocó. Y él, hermanos, dio una ofrenda que era mayor de lo que nosotros habíamos invertido para realizar todo ese evento. Eso es el cambio que el Espíritu Santo hace. Ahora el concepto de dinero es completamente diferente. Pero hermanos, este hombre tomó una decisión, dedicar su vida a lo que el Señor dijera. Y el Señor le habló a su corazón. Hoy es misionero en España, allá está él, con su familia, allá está. Dejó todo, su profesión, dejó todo y allá es un misionero. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando cambia también nuestros conceptos del dinero, ¿para qué sirve? Es que Dios también provee para la obra misionera, hermanos. Y Dios tiene preparado ahí sus cuervos también, ¿no? Así que estemos tranquilos, ¿verdad? Seamos obedientes a lo que el Señor nos ha dicho que hagamos y caminemos en esa dirección. Así que pecados como la codicia y la envidia, ¿verdad? Van desapareciendo completamente en la iglesia. Y en último lugar, y no porque lo he dejado en último lugar es menos importante de ninguna manera, es que la obra del Espíritu Santo también tiene que ver con un movimiento de intercesión mundial. Dios
a través de la persona del Espíritu Santo, entonces comienza a inquietarnos y a ver la necesidad que tenemos que interceder también por la obra misionera mundial, comenzando aquí en nuestro país hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo en Lucas se lo dijo a sus discípulos. Les decía, la mies es mucha, la mies es a la verdad mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos invita entonces a que veamos los campos y que roguemos al Señor de esos campos, de esa mies, para que envíe obreros a su mies. Pero es interesante, hermanos, ve cómo el Señor lo hace, ¿verdad? Y aquí creo que muchos de los que están acá me van a poder decir sí. Aquellos que el Señor inquieta a orar, a interceder, el Señor también ya comenzó a trabajar en ellos, porque ellos entonces son los que van a ir a esos campos. El Señor de la mies, que envía obreros a su mies, pero por lo general, ahí vamos nosotros detrás. Oremos, hermanos, por nuestros obreros, nuestros misioneros nacionales, internacionales. Necesitamos oración, hermanos, por muchos aspectos. No hay diferencia entre ustedes y nosotros, absolutamente nada de diferencia. Pablo hablaba, decía en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Tesalonicenses él decía, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tenemos que orar por protección, por nuestros obreros, para que la palabra corra, porque hay oposición. Y para que también decía el apóstol Pablo en otra porción de las Escrituras, para que pueda predicar con claridad el misterio del Señor Jesucristo. Porque es necesario, hermanos, que nuestros hermanos que proclaman el Evangelio puedan hacerlo con toda claridad. Debemos de orar, hermanos, por provisión, por armonía. Hermanos, no es oculto para nadie, ¿no? Los problemas que se dan en el campo, los equipos misioneros. Ustedes saben que, y lo han escuchado de seguro, ¿no? La primera causa de retorno de los misioneros, ¿verdad? No es el dinero, no son las enfermedades, son problemas entre los equipos. Nosotros hemos tenido como iglesia por lo menos 2 historias tristes en ese sentido, ¿no? Un equipo que enviamos allá por la zona del Medio Oriente, amigos en la iglesia, muy amigos, habían crecido jóvenes ahí en los ministerios juveniles y nosotros dijimos, no, va a ir todo perfecto. No, hermano. 2 años duró una pareja y regresó. Y decía una de las esposas y nos pedía a nosotros y llorando, hermanos, oren por mí, oren porque odio a esta persona. Por favor, oren para que salga esto de mi corazón. Hermanos, somos iguales. Hay pecados en nuestra vida también. Necesitamos oración también. Nuestros hermanos necesitan que intercedamos por ellos. Otros misioneros, otro equipo misionero de nuestra iglesia también en Europa. Tuvieron amigos también desde jóvenes. Se separaron. Se quedaron en la misma ciudad y no se hablan, no pueden encontrarse. Bueno, no se podía encontrar, gracias a Dios, hace 1 año, después de 12 años, ¿verdad?
se pidieron perdón. Pero ¿se dan cuenta, hermanos? Esa es la realidad, lo que les estoy diciendo. Es la realidad. Es lo que se da en las iglesias también, en todas partes. Y necesitamos sostenernos los unos a los otros en oración también. Gracias a Dios hay movimientos hoy, hermanos, que han tomado la oración también como su ministerio. Es una bendición eso. Y si el Señor también le está llamando, hermanos, a tener un ministerio de oración, un ministerio para que involucrar a toda la iglesia en oración, sería una bendición y un regalo también para esta iglesia. No sé si ya lo tiene, no sé. Pero si el Señor ahora en la noche dice, no, yo quiero participar también en la obra misionera, en la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, quiero orar. Hermanos, es bastante, de verdad. No sabe cuánto nosotros agradecemos saber que alguien está orando por nosotros. Muchas respuestas a nuestras oraciones no son por nosotros, sino respuestas a hermanos que están intercediendo por nosotros. Padre, gracias, Señor, gracias por ser parte, Señor, de este movimiento que tú estás haciendo. Nos damos que tu Espíritu Santo, Señor, está trabajando en nuestros corazones, en nuestras iglesias y especialmente, Señor, en esta iglesia. Es evidente, Señor, que tú ya has comenzado y vas a seguir haciendo cosas grandes, Señor, en la vida de nuestros hermanos, en la vida misma de toda la iglesia, Señor, para impactar naciones. Aquí en la selva, en la sierra, aquí en la ciudad de Lima, fuera de Lima. Señor, tú vas a llevar hombres y mujeres y muchos se van a rendir a ti, Señor, por el ministerio de esta iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.